Hola, mi nombre es Perla Mariam López Torres. Estoy cursando la materia de instrumentación en el grupo 0A con el profesor Miguel Ángel González Ortiz. A continuación, explicaré la clasificación que hay entre los instrumentos de medición. ¿Qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición son las herramientas que se usan para medir las magnitudes físicas distintas a través de un procedimiento de medición. En la imagen nos muestra ciertas y diferentes tipos de instrumentación. La clasificación inicial. Tenemos como clasificación inicial a la medición directa y la medición indirecta. En este caso nos dirigiremos hacia la clasificación de medición directa porque esta se basa en los instrumentos de manuales graduados y manuales no graduados. Los instrumentos de medición y de control son relativamente complejos y su función puede comprenderse bien si están incluidos dentro de la clasificación adecuada. Como es lógico, puede escribir varias formas para clasificar los instrumentos, cada una de ellas con sus propias ventajas y limitaciones. A continuación, se consideran dos clasificaciones básicas de un instrumento de medición, que son en función del instrumento y que son en función de la variable del instrumento. En el punto de función del instrumento tenemos a instrumentos ciegos, instrumentos indicadores, instrumentos registradores, tenemos a los sensores, a los transductores, a los convertidores y a los controladores. En el punto de función de variable del instrumento tenemos a instrumentos de presión, instrumentos de temperatura, instrumentos de nivel, entre otros. En el punto de función del instrumento tenemos a los instrumentos ciegos y en esto nos vamos a ir un poco más a detalle. Los instrumentos ciegos son aquellos que no tienen indicación visible de la variable. Por ejemplo, tenemos a los presostatos y a los termostatos, como se nos muestra en la imagen. En los instrumentos indicadores tenemos que estos indican directamente el valor de la variable del proceso. Un ejemplo de ellos son los termómetros y los manómetros, como se muestran en las imágenes. En los instrumentos registradores, estos registran con puntos de variable y pueden ser circulares o de gráfico rectangulares o alargados, según sea la forma del gráfico. Una ventaja importante del uso de registradores es la capacidad de recopilar datos hasta de 24 horas. Pueden ser usados en estaciones meteorológicas, y tenemos las dos imágenes en la pantalla. También tenemos los instrumentos registradores. Los instrumentos registradores, seguimos en el punto de función del instrumento. Ahora seguimos con sensores. Los sensores captan el valor de la variable del proceso y envían una señal de salida igual se denomina detector o elemento primario. Por ejemplo, en este caso podríamos tener a los sensores ultrasónicos y los sensores de temperatura, como se muestra en la imagen. Seguimos con los transductores. Los transductores son los dispositivos capaces de transformar o convertir un determinado tipo de energía de una entrada en otra diferencial de salida. En tenemos un ejemplo de un relay y en la imagen mostrada tenemos cómo se cambia de la temperatura a una señal de eléctrica a través de un dispositivo. Después tenemos los convertidores. Los convertidores reciben una señal de entrada neumática o electrónica procedente de un instrumento y después de modificarla envían la resultante en forma de señal de salida. En esto podemos tener un ejemplo de convertidores PI o convertidores IP. Ahora continúo con los controladores. Los controladores comparan la variable controlada, ya sea presión, nivel o temperatura, con un valor deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación. Un ejemplo de los controladores son los PLCs o un controlador de temperatura. Continuamos con el siguiente punto de la clasificación, que está en la función de la variable del instrumento. Como punto número 1 tenemos los instrumentos de presión. Los instrumentos de presión son instrumentos de precisión diseñados para medir la precisión de líquidos o de gases en la tubería de almacenamiento y la presión atmosférica a grandes rasgos. Un ejemplo de esto podría ser el manómetro diferencial, como se muestra en la imagen, y un vacúmetro automotriz.
En el número 2 tenemos los instrumentos de temperatura. Los instrumentos de temperatura se encargan de tomar la magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Tenemos como ejemplo un termopar o los termistores. Como punto 3 tenemos a los instrumentos de nivel. Los instrumentos de nivel se encargan de verificar el funcionamiento correcto de procesos tomando en cuenta el balance adecuado de las materias primas o productos finales. Un ejemplo de este es el nivel de burbuja, el medidor de nivel de burbuja o el medidor tipo flotador. Ahora tenemos mi conclusión y las fichas bibliográficas de la información y de las imágenes. Con esto concluyo la exposición y muchas gracias por su atención.